Queridos hermanos, hoy 8 de agosto la Iglesia recuerda a Santo Domingo de Guzmán, sacerdote español que vivió en el siglo XII y que, bueno, él nace en España, él nace en aquella región de Castilla y muere en Bolonia, y es un sacerdote cuya obra tiene una grande repercusión incluso hasta nuestros días. En sus 51 años de vida tuvo la intuición por parte del Señor de fundar esta orden llamada la Orden de Predicadores, conocidos también como los dominicanos, una orden que pues ya cuenta con 800 años. Quisiera recordar algún dato breve sobre esta época en la cual vive Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, más o menos en este siglo XII, después vendrá el siglo XIII, donde se desarrolla la famosa época de las órdenes mendicantes en la Iglesia. Es un momento en el cual, saliendo de la época medieval, tenemos que en la Iglesia aquellos monasterios, aquellas abadías se habían convertido pues de alguna manera en el centro de la vida de aquellos lugares y bueno, a lo mejor un poco relajado el estilo de vida, el estilo de la pobreza evangélica, relajado a lo mejor un poco esa disciplina en el seguimiento del Evangelio. Desde la misma época de San Francisco de Asís, ¿sí? De hecho, tanto Santo Domingo de Guzmán como San Francisco son estos pioneros del movimiento llamado las órdenes mendicantes, aquellas órdenes que intuyendo un poco, aquellos hombres que intuyendo esta situación, la necesidad de volver a este seguimiento radical de la pobreza del Evangelio, de una manera muy fidedigna al anuncio de Jesucristo, empiezan a convertir sus vidas, a poner sus vidas precisamente en el seguimiento estricto de esta pobreza de Jesús. Surgió de Santo Domingo de Guzmán esta orden de los predicadores, de San Francisco de Asís, pues los famosos franciscanos, esas órdenes que llegaron a nuestras tierras a evangelizar y cuya principal regla de vida era retomar esta pobreza evangélica de una manera heroica, de una manera radical, no vivir de lo que se producía en el monasterio, no vivir de alguna manera, ¿verdad?, de los bienes que tenía la Iglesia, sino vivir de la caridad, vivir de las limosnas que le daba la gente, vivir de esta providencia del Señor. Precisamente por esto se llaman órdenes mendicantes, ¿verdad? Vivían de la voluntad de la gente. Santo Domingo de Guzmán, bueno, pues Domingo, que nace en esa región de Castilla, ahí en España, viene de una familia noble, viene de una familia que cuidó notablemente su formación tanto de él como de sus dos hermanos, cuidó la preparación académica. Y Santo Domingo después, al formar parte de los canónigos de su diócesis, viajando con el obispo Diego hacia el norte de Europa, pasó por una región del sur de Francia que se llama Tolosa. En ese momento, ahí en Tolosa, estaba en apogeo una herejía, estaba en apogeo una doctrina errónea que llamaban los cátaros, que su origen de esta doctrina pues atiende a su nombre, ¿verdad? Los cátaros viene de la palabra griega que significa puros, ¿verdad? Sí, cátaros. Y entonces estos cátaros predicaban precisamente que la Iglesia se había desvirtuado, los cátaros predicaban que la Iglesia se había olvidado de sus raíces y empezaban a confundir a la gente, empezaban a desviar
¿sí?, a la gente para que se alejasen del seno eclesial, para que se alejasen de la comunidad, ¿sí?, para que criticasen, para que señalasen a aquellos pues que habían traicionado los principios evangélicos. Preocupado por todo esto, pues Domingo, preocupado por todo esto, se detiene en esta región de Tolosa para predicar, para anunciar, ¿sí?, el Evangelio del Señor, ¿sí? Y entonces decir que el camino, ¿verdad?, el camino ciertamente es seguir a Cristo, pero no descalificando, no dividiendo. Y Santo Domingo se da cuenta de que es muy importante la predicación, porque de la predicación surge la fe, como nos lo va a indicar Romanos, en la carta de los Romanos, San Pablo dice, de la predicación surge esta fe. Se da cuenta de ello Santo Domingo y se percata de la importancia de tener una predicación recta, ortodoxa, una predicación, ¿verdad?, que no lleve a la división. Y entonces viene esta moción del Espíritu para fundar la orden de los predicadores. Funda primero una orden de monjas contemplativas que se llama las Hermanas Dominicas, y después funda la segunda orden, que es de los hermanos de los frailes dominicos. Y cosa curiosa que tanto esta obra dominicana como también la obra franciscana desde aquellos momentos empieza a atraer fuertemente, ¿sí?, a los laicos. Entonces se funda tanto con los dominicos como con los franciscanos la tercera orden, ¿verdad?, la tercera orden que agremia a estos hermanos laicos que se acercaban porque se sentían atraídos fuertemente a los principios evangélicos, ¿sí? Entonces ahí tenemos un poquito en cuanto a la historia, ¿verdad?, la obra que inicia Santo Domingo. Y él quería que sus frailes se llamasen así, la orden de predicadores, ¿sí?, porque se da cuenta que cuando se pierde, ¿sí?, cuando se pierde la correcta predicación, se pierde la vida, ¿sí?, se pierde la fe, se pierde la vida. Cuando uno pierde la fe, cuando uno disminuye su fe, cuando uno va contaminando esa fe, se diluye, entonces se va perdiendo la vida, ¿sí?, y cuando se pierde esa doctrina, se va perdiendo la fe, ¿sí? Por eso es importante una correcta doctrina, una correcta predicación. Esto lo intuye muy bien Santo Domingo de Guzmán, porque sabe que la predicación es la que nos ayuda a buscar la verdad, la que nos ayuda a buscar el Evangelio. Por eso va fraguando la idea de formar esta orden de predicadores. Queridos hermanos, es muy importante esta intuición que tuvo Santo Domingo de Guzmán en aquel momento, en el siglo XII, cuando estaba en su apogeo la herejía de los cátaros, ¿verdad?, que pues ellos mismos se llamaban los puros, ¿verdad?, y descalificaban a los demás hermanos cristianos. Hoy, tantos siglos, 8 siglos después, en nuestro tiempo, también es importante distinguir estas herejías modernas, distinguir a estas ideas actuales, estas ideas de nuestros tiempos que ya no se llaman cátaros, pero se llaman de muchas maneras. Y si nos llenamos de predicaciones o de ideas equivocadas, mis queridos hermanos, tarde o temprano va a cambiar también nuestro corazón. Es importante que nos acerquemos a la predicación del Señor, que nos acerquemos a la palabra de Dios. Es muy importante que sabiendo leer estos signos de los tiempos, ¿sí?, nos acerquemos, que busquemos agarrarnos de Jesús, aferrarnos a la predicación de nuestro Señor, porque si empezamos a abrir los oídos, si abrimos el corazón a ideas equivocadas, a ideas que nos buscan confundir, tarde o temprano el corazón se va a contaminar. Esas doctrinas desviadas de aquel momento, ¿sí?, eran muy atrayentes para la gente, ¿sí?, sonaban a fascinantes, ¿sí? Y entonces hoy también, 8 siglos después, en estos tiempos, también suenan tantas herejías, tantas ideologías, ¿sí?, y entonces suenan de igual manera a fascinantes, atrayentes, pero
pero buscan solamente dividir y confundir. Por eso es muy importante, hermanos, cuidar a quién abrimos los oídos, a quién abrimos el corazón, a quién abrimos las puertas de nuestra vida, porque vivimos en un tiempo de mucha confusión, vivimos en un tiempo de mucho oportunismo. Basta con que abramos el internet ahí con el teléfono y entonces descubrimos un exceso de información, ¿verdad? Todo el mundo opina, todo el mundo dice, todo el mundo da su punto de vista, un exceso de información que al fin y al cabo deviene en una desinformación. Un exceso de información, un exceso de opinión que al fin y al cabo termina en una desinformación. Por eso resulta siempre importante, es fundamental que ante todo, sobre todo, nos acerquemos a la verdad que es Jesús. Él es el cuya palabra tiene la verdad y la vida. Por eso es tan importante acercarnos al Evangelio vivo que es Jesucristo. Pareciera que han pasado muchos siglos, son 8 siglos que han pasado desde el nacimiento de Santo Domingo de Guzmán, pero los tiempos al fin y al cabo no son tan diferentes. En aquel momento esas herejías y hoy tantas ideologías que nos rodean. Por eso esta invitación a propósito de esta fiesta de Santo Domingo de Guzmán, que por cierto, ¿sí? Mandamos una felicitación a todos nuestros hermanos que pertenecen a esta orden de predicadores y que hacen un bien tan grande a la Iglesia. Queridos hermanos, solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Y el Evangelio que escuchamos nos lo recordó de una manera muy clara y muy concreta. Hay demonios que solamente salen a fuerza de mucho ayuno, de mucha oración, de mucha penitencia. La confusión de las ideologías modernas, eso que suena hoy tan fascinante, tan atrayente, eso que nos roba la atención, ¿verdad? Estas ideologías que hoy quieren confundir, ¿sí? Y que se esconden en el anonimato de una red social, en el anonimato de una cuenta de Instagram, de YouTube, de lo que sea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos demonios solamente salen con mucho ayuno, oración y la penitencia. Estos demonios se combaten solamente acercándonos a Jesús, única fuente de vida, a Jesús, el verdadero Maestro. Por intercesión de Santo Domingo de Guzmán, por intercesión de estos santos varones que consagraron su vida, ¿sí? a la predicación del Evangelio, pidamos al Señor por esta intercesión, que también arda en nuestro corazón el deseo de acercarnos a la verdad de vida que es Jesús. Y pidamos también por intercesión de ellos que sepamos distinguir los errores modernos que buscan confundirnos y que sepamos distinguir dónde se encuentran estas ideologías que nos dividen y que solamente buscan robarnos no solamente los oídos, sino el alma, buscan robarnos el corazón. Alabado sea Jesucristo.